amados hermanos, una vez más estamos en vivo en esta hora. Hoy, miércoles 20 de mayo del 2020, en cuarentena todavía, pero aquí estamos con el deseo de seguir creciendo y seguir avanzando, no quedándonos quietos, seguir compartiendo la palabra y seguir haciendo la obra de Dios, y también pues adorándole a Él, ¿verdad? Rendiéndole culto, adoración. La iglesia no es el salón que dejamos allí cerrado, la iglesia somos cada uno de nosotros, y a través de estos medios también como iglesia nos reunimos, nos unimos para seguir adelante, porque la iglesia no se detiene, la iglesia sigue avanzando por encima de los obstáculos hasta llegar a la gloria eterna. Vamos a orar, mis hermanos, mientras se van conectando, y de esta manera vamos presentando este tiempo de estudio en la presencia de Dios. Padre bueno, maravilloso Dios, gracias te damos en esta hora por tu bondad, por tu infinita misericordia, Dios. Te adoramos, te exaltamos, te pedimos, Señor, que tú seas obrando de una manera especial, que tú nos bendigas, Dios amado, que tú nos enseñes, que tú nos edifiques, Padre Santo, que tú sigas haciendo tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias por cada hogar, cada familia que se conecte en esta hora. Bendíceles, Señor, edifícales, Padre, gracias por cada uno. Te pido que tú sigas obrando de una manera especial. Gracias, eterno Salvador, a ti la gloria por siempre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, de esta manera pues les saludo una vez más, dándole a nuestro Dios toda la gloria, ¿verdad? Y toda la alabanza, reconociendo que Él ha sido bueno y que para siempre es su misericordia. Amén. Así de que bien, les invito, amados hermanos, en el día de hoy vamos a comenzar un tiempo de estudio. Vamos a estudiar hoy un tema que es de edificación, de conocimiento y de crecimiento para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. El tema como tal que vamos a desarrollar a partir del día de hoy es el canon bíblico. ¿Cómo se formó la Biblia? Tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo se formó? Entonces, para esto quiero invitarles que tomen la escritura ahí en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. A partir del versículo 18. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Así que nos habla acerca de la palabra de Dios, nos habla acerca de este libro, nos habla acerca de la escritura de Dios y cómo esa es la palabra de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios. Todo está escrito aquí en este libro. Y Dios, por decirlo de esta manera, lo cuida, ¿cierto? Dejando claro esta sentencia, ¿verdad? Si alguno le añade, le será añadido mal. Y si alguno le quita, pues será quitado también, ¿verdad? Entonces, eso nos deja ver que Dios defiende, sostiene su palabra. De hecho, si usted se pone a estudiar, a mirar en la historia, el libro más atacado y más perseguido y más destruido es la Biblia. Han quemado Biblias por arrumes, desde que la Biblia está en toda la humanidad. Eso ha venido sucediendo. Se han quemado Biblias, se han dañado Biblias. ¿Qué no se ha hecho? Sin embargo, es el libro más vendido en todo el mundo, la Biblia. Interesante que estos días veía algo acerca de eso que me llamó la atención, y es que en medio de esta pandemia, en medio del COVID-19, esta pandemia que estamos viviendo, se han vendido Biblias por montones. Ha habido una venta de Biblias impresionante a nivel mundial. Esto nos deja ver que todavía la Biblia sigue conteniendo la historia del hombre, sigue conteniendo la mente de Dios, la voluntad de Dios, sigue hablando,
Ya hoy en día no es leer el periódico, es leer la Biblia y está lo que está sucediendo, todo lo que estamos viviendo, hacia donde va el mundo. Entonces es importante poder entender la veracidad, la infalibilidad y lo importante, ¿verdad?, que es conocer la Escritura. Muy bien, entonces vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios, vamos a ver un poquito lo referente a ella. Vamos con calma, no hay afán de terminar hoy. De hecho creo que no alcanzo a terminar porque es bastante material que tengo, muy completo. Entonces pues la idea es compartirlo con todos ustedes. Entonces, el canon bíblico, ¿cómo se formó la Biblia? ¿Cómo fue que se formó la Biblia? Bueno, vamos mirando poco a poco. El canon bíblico. Entonces, la palabra canon, ¿cierto? La palabra canon viene del griego canón y del hebreo kané, y quiere decir o significa caña. Así que la palabra canon significa caña, eso significa caña. Debido a que allá culturalmente se usaba la caña como una vara para tomar medidas, ¿cierto? Se usaba la vara para medir, era un estilo de medida, como una especie de regla para medir. Entonces se utilizó la palabra canon, que vino a significar o a connotar una regla o una referencia o un estándar, ¿cierto? Una medida o un estándar. Eso es lo que significa la palabra canon como tal cuando nos referimos al canon bíblico. Se usó entonces, para referirse a una lista o índice de los cuales se reciben como las Santas Escrituras, es decir, simboliza la medida, significa la regla o el estándar que deben tener los libros para pertenecer a lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es que se encontraban algunos libros y dijeron, estos libros, estos están bonitos, péguelos ahí y eso se llama la Biblia. No. Los libros fueron revisados, fueron pasados por una serie de escrutinios, de medidas, de estándares, de reglas, hasta que entonces daban la talla, y el que daba la talla iba pasando para conformar lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos como la Biblia o las Sagradas Escrituras. Bien, cuando hablamos de los libros canónicos, ¿cierto? Refiriéndonos a canon, cuando hablamos de los libros canónicos, nos referimos a aquellos que entendemos que tienen autoridad divina y que comprenden nuestra Biblia. Entonces, cuando hablamos de el canon bíblico, hablamos de los libros que componen la Biblia, la Escritura. Eso es lo que se refiere a canon bíblico. Los libros que conforman la Biblia, ¿ok? La Escritura. Pero la palabra canon, cuando nos referimos a canon bíblico, se refiere a unos libros, una medida o un estándar. Canon significa caña, o sea que esos libros fueron de cierta manera medidos para ver si daban la medida, la talla, para pertenecer a la Escritura. Entonces ahí se tomaban en cuenta algunas cosas. Una de ellos, por ejemplo, revisar hasta dónde esos libros daban muestra de haber sido inspirados por la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirados por Dios. Entonces esa era una de las medidas más fieles, por decirlo de esta manera, que se tenía. Entonces por eso se encuentra, y es interesante porque esto es algo interesante, que en nuestra Biblia tenemos 66 libros, ya, de Génesis a Apocalipsis hay 66 libros, y es interesante que usted puede leer toda la Biblia y la Biblia no se contradice. Esto es interesante porque es que no estamos hablando de un libro que escribe una sola persona, ¿cierto? Que escribe una sola persona y entonces va llevando el hilo de la historia. Entonces dice, no, pues lo escribió una sola persona, entonces lleva el hilo de la historia. Pero más o menos son 1500 años recopilando toda esta información, ¿cierto? Personajes que escribieron en su época, en su momento, con siglos de diferencia, con diferentes capacidades, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, comparar, pongamos un profeta Habacuc, ¿cierto? Que básicamente los profetas fueron casi campesinos, ¿verdad? Fueron campesinos. No es lo mismo tomar a estos que escribieron algunos de los libros que eran del campo, compararlos, por ejemplo, con un Moisés que en su época fue educado en el palacio de Faraón, ¿verdad? De Egipto. No es lo mismo compararlo con un Pablo,
que tenía varios doctorados encima porque el hombre estudió en lo mejor que había, que era a los pies del maestro Gamaliel en esa época. Así que el hombre era de alcurnia y estudió en lo mejor y sacó varios doctorados, era un tipo letradísimo. Entonces, el escrito de Pablo con un escrito de algunos de los profetas, Ageo, por ejemplo, Malaquías, bueno, algunos de ellos, algunos fueron sacerdotes, compararlos con estos, mirando que por ejemplo, había una diferencia de estudio, de capacidad, de cultura, de conocimiento, y además que eran de diferentes culturas también, y siglos de diferencia entre el uno y otro. Sin embargo, usted coloca esos libros y lee toda la Biblia, usted se da cuenta que está la historia de un solo autor. O sea, es la mente de un solo personaje el que llevó todo esto, solo utilizó manos diferentes, mentes diferentes, personas diferentes, en diferentes épocas, pero el mensaje viene siendo el mismo. O sea, tiene un hilo conductor que es perfecto. Hay más de 40 hombres que fueron utilizados como escritores de la Biblia, pero el autor es uno y es nuestro Dios, ¿verdad? Fueron inspirados y de esta manera vino la revelación. Entonces, usted puede mirar que es un solo libro, usted no mira, es un solo libro, pero también hay que entender que no es un solo libro como tal, sino que son 66 libros formando un libro, ¿ok? Entonces sigamos mirando y más adelante vamos a explicar un poquito más todo esto. Bien, sigamos. El material original. Bueno, los primeros escritos se hicieron sobre algunas materiales, como se ve aquí, una especie de papeles. Aquí se ve cómo lo están armando con estas cañas, ¿verdad? Estas varas que se sacaba la corteza, es decir, que se pelaban estas varas, se cortaban en tiras, como lo vemos aquí arriba, se cortaban en tiras y se sobreponían. Aquí están armando una hoja, se sobreponían y luego las pisaban, ¿cierto? Las martillaban o las pisaban, las apretaban, de tal manera que quedaban con un grosor perfecto, ideal, casi como un papel, y de esta manera se hacían rollos, ¿ya? Esos fueron los primeros escritos, lo que se llamaba de pronto papiros, ¿cierto? Papiros, sobre papiros. Eso se llama más adelante, ya mucho más adelante, entonces ya comienza a utilizarse allá en la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, se inventa el pergamino, y entonces ya se comienzan a hacer los rollos, pero en pergaminos, ¿verdad? Por eso mucho más adelante, aquí estamos hablando de los orígenes, ya que vemos como de estas cañas, de estos papiros, que sobre todo crecían mucho a la ribera de los ríos, sobre todo el río Nilo, era muy lleno de estas varas, y se comienza allí, ¿verdad? Lo que son los primeros rollos de papel. Bien, entonces se utilizaban para de esta manera hacer los papeles. Muy bien. En un principio se transmitió la Biblia oralmente. Lo primero que se transmitía en la Biblia, o mejor, lo primero que había de Biblia, ¿verdad? Porque, a ver, quiero decir algo. Cuando yo hablo de Biblia, pues hago referencia al escrito, ¿verdad? A la palabra de Dios, pero realmente no es el término Biblia, porque esto viene ya mucho después, ya en el Nuevo Testamento es que viene a utilizarse ese término. Más bien en aquella época donde estamos ubicados, ahorita más bien se hablaba era de libros o de escritos, ¿cierto? Era más que todo. Biblia, que bueno, su término traduce biblos, que significa los libros, o sea, biblioteca. Ya de allá viene el término biblioteca. Entonces, sobre todo en el momento del Imperio Griego. Todo esto nos hace entender que por el momento en lo que estamos aquí ubicados, más que todo hablamos de libros. Aquí de hecho aquí hay un personaje que tiene ya unos rollos, unos pergaminos allí, como los guardaban y los almacenaban. Bueno, entonces en un principio se transmitió la Biblia oralmente, así que los escritos era hablado, se hablaba, se contaba, se transmitía oralmente. Se empieza a escribir ya más o menos en la época de Moisés, en el año 1500 a.C. En el año 1500 a.C. es cuando ya comienza a escribirse, a hacerse los primeros papiros, a escribirse los primeros rollos de la palabra de Dios. La Biblia se escribió primeramente en arameo, fue el idioma inicial en que se comenzó a escribir los primeros textos, los primeros libros, en arameo. Luego se continúa en hebreo y por último ya en griego. ¿Okay? Entonces la Biblia fue escrita prácticamente en 3 idiomas, primero arameo, después hebreo y por último el idioma griego.
También se utilizaron las pieles de animales como papel. Se utilizaban también las pieles de animales como papel. Muy bien. Se escribía con plumas y tinta. Hay manuscritos, se conservan algunos manuscritos de más o menos ese tiempo, 1000 años, escritos en idioma original. Todavía hay algunos pedazos por ahí en algunas bibliotecas muy importantes a nivel mundial. Todavía se guardan algunos pedazos encontrados en excavaciones que datan más o menos del tiempo y están ahí guardados, ¿verdad? Con sus escritos originales. Tenemos manuscritos de más de 1500 años escritos en el idioma original. Estando los judíos estando los judíos en cautiverio en Babilonia, comienzan a reunirse en las sinagogas y surge la necesidad de transcribir los manuscritos, y así nacen los escribas o copistas. Ya por allá en medio del cautiverio en Babilonia comienza a surgir entonces, ¿verdad? Ya tenían rollos y rollos, pero comienzan a hacerse las sinagogas, y entonces se ve la necesidad de que en las sinagogas rollos de textos escritos para leerlos, ¿cierto? En voz alta, leerlos a los asistentes en medio de las sinagogas. Entonces, como en ese tiempo no había la imprenta todavía, entonces en ese momento surge la necesidad, bueno, ¿cómo hacemos para que en las sinagogas podamos tener rollos, podamos tener papiros, podamos tener material para leer de los textos que habían en ese entonces? Surge entonces la necesidad de que aparezca un oficio que se llamaban los escribas, que son los que ya más adelante en el Nuevo Testamento aparecen, ¿verdad? En tiempo de Jesús se habla de los escribas. Los escribas eran copistas. ¿Qué era lo que hacía un escriba? Un escriba lo que hacía es que le pasaban... Ahora, el escriba hacía dos cosas. Una, el maestro, ¿verdad?, comenzaba a decir sus palabras y el copista iba escribiendo en un rollo lo que el maestro iba hablando. Entonces escribía, ese era un trabajo del copista. Pero para este momento el trabajo del copista era coger los rollos que habían y comenzar a transcribirlo, es decir, hacer una copia de ese rollo. Entonces, ya tengo la copia de este. Imagínese usted, a ver, pongamos un ejemplo. Imagínese usted que hoy en día no hubiese la imprenta y yo tuviese aquí la Biblia con los 66 libros y usted me dice, pastor, a mí sí me gustaría tener una copia de la Biblia. Bueno, mira, ahí está el hermano fulanito que él es copista. Pues hable con él y si quiere, pues cuadren un precio, consíganle los materiales y que él le haga una copia. Imagínese usted cuánto tardaría ese hermano haciendo la copia de los 66 libros a mano. Y no era con micropunta ni pluma como hoy en día, ¿verdad? Sino que era mojando en tinta, escribiendo, y mojando en tinta y escribiendo. Imagínense, bueno, así se hicieron varios libros. De hecho hay varias copias, hay copias ya en excavaciones, como por ejemplo de Isaías. Hay varias copias que han aparecido del libro de Isaías y las han comparado con los escritos que tenemos y dicen, sí, está bien, esa es la Biblia. Esos son los escritos de Isaías, está bien. El libro de Isaías es muy extenso. Entonces, encontramos aquí, surge esta nueva función, ¿verdad? Los copistas o los escribas. Muy bien, sigamos adelante. Ya para el tiempo del Imperio griego, ¿verdad? Alejandro Magno, que fue el gran conquistador y tuvo su gran imperio, resulta que este personaje tenía una costumbre. Él tenía una costumbre, y es que él dominaba, ¿cierto? Pues estaba en su imperio, el canal del Suez. Entonces, para que los barcos no tuvieran que dar semejantes vueltas tan tremendas, muy extensas de días, entonces era más fácil atravesar el canal del Suez, porque por ahí lo que se tardaban 3 horas, dando la otra vuelta se podrían tardar días, ¿cierto? Entonces, en vista de eso, los barcos pasaban y pedían permiso para pasar por el Suez. Es interesante que Alejandro Magno fue un hombre que le gustó mucho la literatura, y él entonces empezó a hacer algo, y es que en Alejandría, en la capital de su gobierno, en Alejandría,
Este hombre comienza entonces a hacer algo, y es que dice, a mí me gustan mucho los escritos, me gusta conocer los pensamientos de otras gentes, todo. Dice, voy a hacer algo. Y este hombre se pone en la tarea de construir la primera gran biblioteca del mundo. Este hombre, Alejandro Magno. Entonces él lo que hace es lo siguiente: de todas partes del mundo, él comienza a decirles, vea, cuando ustedes van a pasar por el canal del Suez, el único peaje, el único cobro, el único impuesto que yo les voy a hacer por atravesar por aquí, por el canal del Suez, es que me traigan una copia de algún gran libro interesante, de cultura de las tierras donde ustedes vienen. Entonces los barcos pasaban y le pagaban el peaje trayéndole una copia de un texto, de un libro. Vean, aquí le traje esto. Y de esa manera se fue organizando la primera gran biblioteca de escala mundial, que fue la biblioteca de Alejandría, de Alejandro Magno. Esto es importante, porque resulta que entonces uno de sus hombres cercanos, Ptolomeo, este hombre, Alejandro Magno, le pidió a este personaje que quería tener copias, organizar unas copias de algunos textos que le habían traído, que hacían referencia con la palabra de Dios, con la Biblia. Así que este personaje le habían llegado diferentes materiales, y entonces dijo, no, yo quiero tener, o sea, entender esto, yo quiero tener esto en el idioma griego, donde yo lo pueda leer, donde yo lo pueda entender. Necesito que me hagan una transcripción. Entonces le pide a Ptolomeo, uno de sus hombres cercanos, que le escribieran un ejemplar de la Biblia, lo que había en ese momento. Cuando hablo aquí de la Biblia, hablo de lo que había en ese momento, porque todavía no estaba cerrado el canon, no estaban los 66 libros, de lo que había en griego para su biblioteca en Alejandría. Él la quería poner allí. Entonces este hombre se pone en la tarea de buscar un sacerdote de Eleazar, que le ofreció proveer 6 sacerdotes por cada tribu, completando 70 sacerdotes, para que le tradujesen lo que se llegó a conocer como la Septuaginta, ¿verdad? Que es la primera. La Septuaginta se llama así Septuaginta porque participaron 70 personajes en ese proceso. Así de que entonces surge lo que se conoce hoy como, o lo que se conoció en ese momento, la Septuaginta, surge lo que se conoció en ese momento como la primera traducción al griego del Antiguo Testamento, ¿ya? La primera traducción del Antiguo Testamento, lo que había, ¿verdad? Lo que había en ese momento. Entonces surge la Septuaginta. Muy bien. Miremos más. Tenemos el Tanaj. Aquí está una idea de estos rollos, ¿verdad? Viene lo que se llama el Tanaj, que es un acrónimo del hebreo Tanakh, que es el conjunto de los 24 libros de la Biblia hebrea. Luego aparece otro escrito que se llama el texto masorético, que es la versión hebraica de la Biblia usada oficialmente entre los judíos y de donde se hacen las traducciones, ¿verdad? El texto masorético ya compacta allí más libros del Antiguo Testamento, y es de donde es el texto del cual se hacen las traducciones. El más antiguo data del siglo X después de Cristo, llamado el Códex de Alepo. Ese es el nombre que tiene este texto masorético. La masorética raíz en la Mesoret, que significa o quiere decir tradición. Recuerde que al principio la Biblia era una tradición oral, se contaban, pero imagínense si Dios nos hubiese dejado hasta el día de hoy solamente contándonos la Biblia. Imagínense, a ver, usted cuando le pasa algo, cuando a usted le sucede algo en su vida, usted viene y la historia, ¿cierto? Usted le cuenta a alguien, le dice, no, venga, le cuento lo que pasó. Y probablemente cuando usted esté contando lo que le pasó, probablemente algo le corta y probablemente algo le añade. Entonces, yo que estoy tratando de imaginarme lo que a usted le pasó, la película, tratando de imaginarme cómo sería esa situación. Entonces yo ya me imagino que, por ejemplo, en su situación, en lo que usted me cuenta, habían otros personajes, como que yo me imagino que había más gente ahí mirando. Entonces yo mañana voy a contarle a otra persona, oiga, usted sí sabe lo que le pasó a aquel, y comienzo a contarle la historia que usted me contó ayer, y yo comienzo a contársela ya, y yo ya le mocho personajes, le meto otros personajes que no existían,
le quito algunas palabras y le pongo otras que a mí me parecen que así fue, y le pongo otra parte, y cuando usted se da cuenta de esa tradición oral, ¿cierto? Pues imagínese cómo nos hubiera llegado la Biblia a nosotros hoy, si todo hubiese sido así, bla, 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 contado. Tremendo, ¿verdad? Por eso, al principio, que no había escritura, entonces se hacía de una manera oral, pero después comenzó ya a escribirse, y por eso nosotros tenemos aquí los escritos, ¿cierto? Que si no, imagínese qué Biblia tendríamos, cada uno contando la película a su manera. Entonces, por eso tenemos la Biblia escrita. Muy bien. Así era el Antiguo Testamento para los judíos. La Torá, que es el Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Más adelante vamos a mirar un poco más cómo está dividida la Biblia. Aquí solamente estoy enunciando algo. Entonces, la Torá era el Pentateuco, ¿cierto? Los libros se llamaban así. Está el Bereshit, que es Génesis, que significa el principio. Shemot, que es el Éxodo, que significa salida. Vaikra, que es Levítico, que significa leyes. Bandibar, que es números, que significa eso, números o censo o cuentas. Devarim, Deuteronomio, que significa también medida o ley, ¿verdad? Bien, ese era el Pentateuco, eso era lo que ellos llamaban la Torá. Pero después, con el tiempo, vienen otros escritos que van sucediendo en medio de la historia de Israel, en medio de sus vivencias. Siguen otros escritos que se llaman los Neviim. Los Neviim traduce los profetas, ya, los Neviim, los profetas. Neviim, Rishnomim, primeros profetas, o sea, los profetas que nosotros conocemos más adelante como los profetas primeros, ¿verdad? Y luego los profetas segundos. Están Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Luego los que llamaron los últimos profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel y otro grupo de 12 más. Esto eran los Neviim. Entonces, la Torá entonces constituía del Pentateuco, y estaban también los escritos de los Neviim. Muy bien. El último libro de los profetas se llama Tereazar, que significa 12, pues en realidad el libro consiste en una recopilación de 12 libros de profetas que, por ser muy corticos, muy pequeños, habían sido reunidos como en un solo libro. Esos 12, que son muy corticos y los metieron en un solo libro, eran, aquí están los nombres: está Oseas, está Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas los unieron en uno solo para hacer un compendio, ya que eran bastante pequeños. Y luego viene otra parte, que son los Ketubim, que significan los escritos, ¿cierto? Otra experiencia. Entonces está el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, que son los libros escritos por Moisés, los 5 primeros libros. Luego viene entonces los Neviim, que son los profetas, ¿cierto? Los Neviim, que son los profetas. Y luego vienen los Ketubim, que son los escritos. ¿Cuáles son esos? Bueno, ya los Ketubim, los escritos, en ese momento eran los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. Esto era lo que se llamaban los Ketubim o los escritos. Cada vez que los copistas, esto es un dato interesante, cada vez que los copistas, mire esto, mire el respeto que había en cuanto a la Biblia o a los libros que formaban el canon. Cada vez que el copista, recuerda el copista quién era, la persona que copiaba, iba leyendo, iba copiando, iba leyendo, iba copiando, ¿cierto? Porque no había imprenta. Pues resulta que cada vez que el copista escribía el nombre de Dios, cada vez que el copista escribía el nombre, cambiaba de tarro de tinta y cambiaba de pluma. Eso es interesante. O sea, yo no sé si con esta tinta y con esta pluma escribía el nombre de Dios, quitaba el tarro y quitaba la pluma y cambiaba y ponía un tarro nuevo y una tinta nueva. Así que eso es interesante, hasta dónde había ese respeto, ¿verdad? Y ese temor hacia lo que se estaba haciendo, sabiéndose que era algo sagrado lo que se estaba haciendo. Muy bien, sigamos adelante. Adelante. Acá.
Entonces, el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que está compuesto por las escrituras hebreas, y el Nuevo Testamento, que está compuesto de los libros escritos por la Iglesia después de la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces tenga en cuenta eso. El Antiguo Testamento está compuesto de las escrituras hebreas y el Nuevo Testamento está compuesto de los libros escritos por la Iglesia después de la primera venida del Señor. La evidencia apunta que el canon del Antiguo Testamento ya estaba fijo en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Ya, según los datos, para el tiempo de Jesús, cuando Jesús viene, ya tenían el Pentateuco, tenían la ley, tenían los profetas, tenían los escritos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el pueblo se regía por lo que ya había escrito en ese momento. Estaban en las sinagogas, estaban los rollos, algunos estaban esparcidos en otras sinagogas, y había gente que de pronto tenía mucho dinero y quería tener alguno de estos libros, porque tocaba era por libros, quería tener alguno de estos libros, entonces pagaba a su copista que le hiciera una copia de esos libros. Entonces la evidencia apunta de que el canon del Antiguo Testamento ya estaba fijo, al menos ya estaban los pergaminos, los rollos, para el tiempo de Jesús. Tanto Jesús como los apóstoles citaron las escrituras. Eso nos hace entender que es así. Porque los apóstoles cuando hablaban algo, de pronto decían como está escrito y nombraban a alguno de los profetas, hablaban de Moisés, hablaban de la ley, o sea, hablaban de lo que ya conocían, que ya estaba escrito. Jesús también hizo referencia, oíste que fue dicho, Moisés esto, iba el profeta Isaías profetizó de vosotros y hablaba de aquellas estas cosas. Por eso Jesús en muchas ocasiones habló diciendo que lo que de mí está escrito. ¿Ya? Porque él sabía que las escrituras hablaban de él. Habían las profecías de quién iba a ser el Mesías en su momento, qué iba a ser, qué características tendría. Entonces, él hace referencia precisamente a los escritos del Antiguo Testamento, que era lo que había. Para el momento de Jesús, el Nuevo Testamento no estaba. Apenas estaba empezando a vivenciarse y estaban los que observaban y escribían. Bueno. Los apóstoles citaron las escrituras refiriéndose a lo que conocemos como Antiguo Testamento. En total, se enumeran en el Antiguo Testamento 39 libros, en la versión que nosotros manejamos. La llaman, o es llamada la versión protestante, porque maneja 39 libros, ¿verdad? La llaman así, la versión protestante. Y 46 libros en la versión de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene en el Antiguo Testamento 46 libros, la de nosotros tiene en el Antiguo Testamento 39. Vamos a explicar más adelante en qué se basa esa diferencia. Y la Iglesia Ortodoxa tiene 50 libros. Entonces el Antiguo Testamento para nuestros escritos, nuestra Biblia, tiene 39 libros, perdón. La Biblia que utiliza la Iglesia Católica, la versión católica, la Nácar Colunga, por ejemplo, utilizan 46 libros en el Antiguo Testamento. Y la Biblia de la Iglesia Ortodoxa mantiene 51 libros en el Antiguo Testamento. Ya vamos a mirar en qué se basa eso. Ahora lo miramos. Pero eso para que usted tenga algo de conocimiento en cuanto a eso. Bien, el canon del Antiguo Testamento. Miremos entonces cómo es el canon del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 5 categorías básicas que conforman el Antiguo Testamento y son la ley, que es lo que se conoce como el Pentateuco, la ley, que son los 5 primeros libros que son de Génesis hasta Deuteronomio. Esos 5 primeros libros escritos de Moisés, entonces componen los 5 primeros libros. Luego viene libro de historia. Esos libros de historia son 12 libros que van de Josué hasta Esther. Estos libros hablan de historia, cuentan la conquista, cuentan cómo fue tomar la ciudad, se fue dando el gobierno, luego empiezan cómo es que surgen los jueces, luego cómo surge el sacerdocio, en el caso de por ejemplo de Samuel, ¿verdad? Cómo comienza el reinado, etcétera, etcétera. Entonces habla de historia. 5 libros después que son poesía. Estos libros son de Job hasta Cantar de los Cantares. Estos son libros poéticos. Job es un libro poético. Proverbios, de dichos, pero es poético.
está Cantar de los Cantares, están los Salmos, que son cánticos, es un himnario de canciones. Entonces, estos son los libros de poesía, 5 libros de Job hasta Cantar. Luego tenemos los profetas mayores, que son 5 libros. Esto es de Isaías hasta Daniel, ¿cierto? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son considerados como profetas mayores. Y no tiene que ver que se conozcan como profetas mayores porque fueron mejores profetas que los otros, o porque tuvieron más extensos sus libros, porque de hecho sus libros son más extensos, sino que realmente se basa en ser profetas mayores, se basa es porque apuntaron, hubo muchas profecías que tenían que ver con el Mesías, ¿cierto? Pudiera llamarse también profetas mesiánicos, tenían mucho que ver con el Mesías, entonces por eso se conocen que son profetas mayores. Y están los profetas menores, que son 12 libros, que van desde Oseas hasta Malaquías. Esos 12 libros conforman entonces un total de 39 libros, que es el canon del Antiguo Testamento. ¿Ok? El canon del Antiguo Testamento. Bien, sigamos. El Antiguo Testamento dice que el canon es el grupo de escritos que cumple con los requisitos para ser incluidos en el Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento fue establecido en el tiempo de Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, 450 años más o menos antes de Cristo. Después de muchos años de trabajo, acordaron en fijar en 22 libros el Antiguo Testamento hebreo. Estos 22 corresponden exactamente a los 39 libros del Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Entonces se agrupan, por ejemplo, primero y segundo de Reyes, un libro. Los profetas menores en un solo libro de 12. Entonces aquí estamos mirando que según cómo organizaron el canon, porque es que, a ver, hay algo que es interesante, amados hermanos, y es que los judíos prácticamente fueron los receptores de la escritura. Usted se pone a pensar y usted dice, bueno, vea, le voy a hablar un poquito. Resulta que usted se pone a pensar y dice, es que yo casi no entiendo la Biblia. Yo hay cosas que no entiendo de la Biblia. Es que yo hay algunos versículos que yo la verdad no los comprendo. Bueno, primero que todo la situación comienza en esto. La Biblia fue depositada, fue puesta en manos del pueblo hebreo, de Israel, ¿cierto? Ellos fueron los depositarios de la palabra. Pudimos haber sido los colombianos, ¿cierto? Pero no fue así. Se la depositaron en las manos al pueblo hebreo porque era el pueblo de Dios, ¿cierto? Era el pueblo de Dios. Ellos eran los depositarios de la palabra de Dios, los administradores de la palabra de Dios y quienes tenían que enseñar la palabra de Dios. El problema es que cuando viene Jesús, pues ya vemos la situación y es que no, por más que tenían los textos, no entendieron, no los interpretaron, no fueron juiciosos con lo que tenían que hacer, y entonces de esa manera no entendieron que el Mesías prometido, el libertador, el Salvador había llegado, y entonces por eso dijeron, no hay que crucificarlo porque este es un blasfemo, porque no entendían, ¿cierto? Bien. Fueron los depositarios de la escritura, tenían que enseñarla, tenían que administrarla, tenían que hacerla conocer. Bueno, ¿por qué a veces no entendemos la escritura? Porque recuerde que los depositarios son ellos y ellos tienen una cultura. ¿Ya? Aquí la Biblia tiene cultura judía y cultura judía aquí. Entonces está la cultura judía y aparte de eso está la mentalidad oriental, porque ellos son pueblos orientales. Entonces muchas de las culturas y las prácticas y las costumbres de la mentalidad oriental de los pueblos orientales es muy diferente de nosotros los occidentales. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Es como si usted... A ver, pongamos que usted es un ingeniero agrónomo, ¿cierto? Usted tiene en su mente todo lo que tiene que ver con la agronomía, la siembra, ver las tierras, preparar las semillas, que el proceso, que las plagas, que no sé qué. Usted tiene todo eso en la mente. Y usted se pone a leer un libro, por ejemplo, de mecánica dental. Usted se pone a leer y dice, no, pues es que yo aquí hay cosas, aquí hay términos que no entiendo, aquí hay palabras que no entiendo, aquí nombran unas herramientas que yo en la vida las he visto, aquí nombran unas resinas y unas cosas que yo la verdad no sé qué es eso. Obvio, porque usted tiene su mente adiestrada para otro campo y al venir a meterse en literatura diferente a lo que usted conoce, pues cuando usted va a decir, no, esto me toca investigarlo porque yo no entiendo este proceso acá cómo es. Es muy diferente que usted cogiera un libro que tiene que ver con su disciplina, con su materia y usted lo va a entender. Bien.
Es un ejemplo para que usted comprenda que nosotros con nuestra mentalidad occidental nos metemos y queremos entenderla con nuestra mentalidad occidental. Uy, ahí está el problema, ahí comienza el problema. El problema comienza ahí porque entonces yo vengo con mi mentalidad occidental o oriental, occidental, a entender una cultura oriental, un escrito hecho en una mentalidad oriental. Pues hermano, lo primero me voy a empezar a chocar con una cantidad de cosas. A ver, le voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús cuando mandó a los discípulos, les dijo, bueno muchachos, se van en grupos de a dos, se van 70, van a ir a la aldea de allá, van a echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar el evangelio, arránquense a ver. Pero les voy a decir una cosa, y dentro de las cosas que les dice que tienen que hacer, le dice, bueno, cuando vayan para allá hagan un favor y a nadie saluden por el camino. Esa es una de las cláusulas que el Señor les pone, no saludéis a nadie por el camino, y ellos se van. Algunos de ahí pueden interpretar y dicen, ve, así ve, el Señor le dijo que no saludaran a nadie porque si saludaban a alguien les robaban la unción que les acaba de dar y entonces ya no podían hacer milagro porque le robaron la unción porque le dio la mano al otro. Algunos piensan eso, pueden interpretar esas cosas, ¿verdad? Que son los que practican un evangelio como más místico o muy místico, entonces, si ve, el Señor los ungió para que fueran a hacer milagros y echaran fuera demonios y resucitaran muertos. Pero él dijo no saluden a nadie porque se le da mucho gusto, le roba la unción y ya no puede hacer nada de eso por allá. Por eso usted, hermano, cuando salga del culto ungido no salude a nadie. Puede ser una teoría, pero eso no es lo que dice el texto. Por eso le digo, mi mente occidental. Otro puede patinar y decir, no, pero qué feo el Señor, los mandó a ser hasta groseros porque ¿cómo uno le va a negar el saludo a una persona por el camino, encontrarse a alguien se le ve sí, está y seguir? ¿Qué le cuesta? ¿Qué se le cae a uno? No estoy de acuerdo, ¿verdad? Pudiera pues, nuestra mente occidental. Pero si nos vamos a la mente oriental, ¿por qué el Señor le dijo que no hicieran eso? Resulta que el Señor nos manda una tarea apremiante, van a la otra aldea y hagan esto. Vaya, háganme esa labor, se me van ya, rapidito, a ver, corriendo, se me van a hacer el trabajo. Y resulta que en la cultura oriental, un saludo no era como el nuestro. Nosotros saludamos así. ¿Qué pasó? Le decimos, yo, adiós, me llama. No, los orientales no se saludan así. Entonces el oriental se encuentran y vienen y se toman de los brazos, ¿verdad? Se toman de los brazos, se acercan, beso va, beso viene, beso va, beso viene, le declaro una bendición, él me declara una bendición, ¿verdad? Bendigo su familia, su descendencia, él me bendice a mi familia, mi descendencia, y yo le digo, no puedes pasar de aquí sin posar en mi casa. Y entonces el que saludó, el que se puso a saludar, dice, ay no, pero es que yo voy de afán, qué pena. No puedes pasar de aquí sin posar en mi casa. Se lo lleva para la casa. Y en la casa le da desayuno, almuerzo, comida, pone al siervo que le lave los pies, que le organicen dormida. Y esa persona que usted saludó se hace, por decirlo de esta manera, su protector. Porque lo trajo a la casa. Y usted entró. Entonces, desayunaban, se decía, ya ahorita me voy. No, mira, tómate esto y seguían hablando. Y entonces decía, ¿cómo vas a ir si es mediodía? El sol está fuerte. Come algo y luego te vas. Comía algo y seguía, tómate algo y tal. Y luego entonces él decía, ya me voy. ¿Cómo te vas a ir si viene la noche y el camino es peligroso? Vea, un saludo oriental podía durar más de una semana. Que bueno, si alguno me quiere saludar por ahí, pues yo me dejo saludar. Me dice, yo llevo la ropa y voy y los saludo de camino. Entonces, esto es para que usted comprenda, la mentalidad oriental es así. Entonces el Señor dice, bueno, los voy a mandar a ustedes, hermano, en misión de los 70, van de 2 en 2, se van a ir a echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar el evangelio, váyanse ya rapidito a la otra aldea. Y se van a poner a saludarse por el camino, pues ustedes los van a cargar por allá, hermano, y los van a atender por allá en las casas, 15 en la labor. Entonces le dice, no, esto es apremiante, esto es rápido, yo no voy a estar aquí toda la vida, esto hay que hacerlo ya. No, a nadie saludes por el camino. Oh, y ahora sí, conociendo la mentalidad, la cultura oriental, entendemos el por qué fue que Jesús dijo eso. Entonces, muchas veces hay cosas así en la escritura que están permeadas por la cultura. ¿Ve? Están permeadas por la cultura. Usted mira un pasaje y cuando el Señor dice, el que no aborrezca a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Uy, usted lee eso y dice, Dios mío, pero yo cómo puedo aborrecer a mi mamita, si mi mamita ha sido tan linda conmigo, mi papito, yo cómo puedo aborrecer a mis viejitos, yo prefiero no ser discípulo del Señor porque yo cómo aborrecer a mi familia.
mentalidad occidental. Tengo que ir a mirar cuál es el pensamiento oriental refiriéndose a ese contexto cultural por lo cual se dice eso. Cuando ya voy y lo entiendo, no, ya, ahora, no, claro, yo quiero ser discípulo del Señor, ¿cómo no? Ahora sí lo entiendo. Entonces, ese es un primer problema que tenemos cuando llegamos a la escritura. Tenemos mentalidad occidental y queremos entender un libro con mentalidad oriental. No se puede, tengo que tratar de que mi mente sea oriental para entender un poco, al comprender la cultura y los contextos de ellos, puedo entender lo que dice aquí. Por eso hay pasajes donde se prestan para sacar una serie a ver, ¿cómo le llamo eso? Sacar una serie de historias, filosofías o inventos y hasta herejías de prácticas y cosas que lo toman así, no, es que ahí dice, la Biblia dice, vea, y lo toman así, pero no están mirando que de pronto ahí lo que hay es un aspecto cultural. Es más, hay cosas que por ejemplo el Señor Jesús dijo y sus oyentes lo entendieron. Lo notamos por la manera como ellos le responden al diálogo, ¿cierto? La manera como ellos le responden al diálogo, vemos que ellos le entendieron porque si continuaron el diálogo, le entendieron lo que él dijo. Pero nosotros lo leemos y nosotros lo entendemos, y entonces lo entendemos con nuestra ideología y decimos, vea, la Biblia ordena que hagamos esto. Y lo estamos haciendo cosas que no, porque no, estamos tratando de leer un libro escrito de una manera occidental, en una cultura, permeado por una cultura occidental, y queremos entenderlo oriental y queremos entenderlo con una mentalidad occidental. Es complicado. Otro problema que tenemos cuando llegamos a la Biblia es el siguiente. Aquí nosotros tenemos 66 libros y estamos mirando que están divididos, ¿cierto? En leyes, Pentateuco, ley, poéticos. Para nosotros la Biblia es un libro. Pero la palabra Biblia viene de biblos, que significa los libros, o biblioteca. Quiere decir que entonces este no es un libro. Esta es una biblioteca que tiene 66 tomos. 66 tomos tiene toda la Biblia. 66 libros. Bien, entonces ahora imagínense que no es un libro, imagínense que es una biblioteca, un estante con 66 libros variados, ¿cierto? Poéticos, históricos, leyes, proféticos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo una biblioteca con 66 libros. Nosotros queremos sacar cualquier libro así, a ver, voy a abrir aquí. Y abrimos cualquier libro de la Biblia y queremos leerlo como leeríamos cualquier otro. Entonces ahora entiéndame esto. Yo no puedo coger un libro de leyes, ¿cierto? Que están formando el Pentateuco, sobre todo, bueno, el Levítico más que todo que es de leyes. Yo no puedo tomar un libro de leyes y sacar de ahí unas normas para aplicarlas a mi vida. Igual que, por ejemplo, si abro Cantar de los Cantares, que es un libro poético que habla de una relación amorosa, y sacar de esa poesía otras leyes para aplicármelas también. Y resulto sacando leyes y mandamientos y mandatos de todos los libros. Es decir, hablo cualquier libro y todos los libros los leo igual y de todos los libros saco lo mismo. No. Es como si usted tuviera una biblioteca de 66 libros, pero unos son de mecánica, otros son de cocina, otros son de medicina, otros son de chistes, otros son de crónicas, otros son de acertijos, de entretenimientos. Usted no puede acercarse a todos esos libros y leerlos y extraer lo mismo de ellos y leerlos de la misma manera porque cada uno es diferente en su contenido. Esto es lo que muchas veces sucede. Entonces usted encuentra a veces que leemos un salmo, que es un libro poético, y sacamos un mandamiento. Este mandamiento, hermano, tienen que cumplirlo. ¿Cuál? El que dice el salmo. Pero ¿cuál mandamiento? Es un salmo, es una canción. ¿Cómo sacar un mandamiento una canción? Entonces, ahí es donde comenzamos a tener problemas porque nosotros vemos esto como un solo libro. Y aquí hay 66. Y son diferentes. Yo tengo que mirar qué son leyes, qué no son leyes, qué son estatutos, qué no son estatutos, qué es aplicable para un pueblo en un tiempo, en un contexto, en una época y qué es aplicable para mí hoy. La Biblia es clara en cuanto a eso. Cuando no sabemos llegar a la Biblia así, entonces nosotros metemos mano a cualquier libro y lo leemos todos iguales. Todo es lo mismo. Y con mentalidad occidental. No, hermano, ahí es donde comenzamos a patinar. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Quería solamente comentarles un poquito, para que usted entienda por qué a veces no sabemos allegarnos a la Biblia como tal. Bien, le tomo agüita. Entonces tenemos aquí. 66 libros. 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 66 lib
El canon del Antiguo Testamento. Entre los criterios del canon estaba: ¿qué se tomaba en cuenta para saber si ese libro pertenecía al canon? ¿Cuál era la medida para saber si ese libro entraba a formar parte de la Biblia? Bien, es evidente que Dios es su autor. Había que mirar que realmente esto se vea que es inspirado por Dios, que fue escrito por Dios. Bien, fue escrito por un profeta o un portavoz de Dios. O sea, esto fue por alguien, un hombre de Dios. Bien, ¿es genuino? Se puede saber el tiempo y el lugar, así como su autor. O sea, ahí existe esa información. Tenemos esa información para saber que es fidedigno. Bien. Su doctrina. Lo que enseña ese libro es apoyado por los otros libros que cumplen los otros requisitos. O sea, están entrelazados. Este apoya esto, tiene que ver, tiene contexto. O este dice sí, este dice no, y eso es un revueltijo. No, había que mirar que hubiese coherencia y que ese libro, si fue inspirado por el mismo Dios, debe contener las mismas ideas y debe apoyarse el uno al otro. Entonces se lleva armando un tejido. Eso era lo que tenía que revisarse. Eso formaba parte del canon. Bien. Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento más de 600 veces. Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento más de 600 veces. Aquí vamos. Citaron más de 600 veces, o sea que hicieron referencia al Antiguo Testamento más de 600 veces, o sea que aceptaban y entendían y creían que los libros eran así. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, durante este periodo de 480 años, más o menos desde el año 450 a.C. hasta el 30 después de Cristo, se escribieron por lo menos 14 libros, o sea, no se paró la pluma. En esa época, en ese tiempo entre el Antiguo y el Nuevo, recuerde que entre Malaquías y entre Mateo, por decirlo así, entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay más o menos un promedio de 400 años aproximadamente, tal vez un poco más. Entonces, en ese tiempo, es lo que se conoce como el túnel, o se conoce como un tiempo oscuro, donde se dice que en ese tiempo Dios no habló, porque estaban acostumbrados que Dios se manifestaba, que Dios hablaba, levantaba profetas, pero ya después del profeta Malaquías en adelante, Dios no levantó más profetas, dejó eso así hasta que se levanta Juan. Juan el Bautista es el profeta que inicia ya otra vez con el Nuevo Testamento. Entonces, hay un tiempo como de que Dios no habló, como que Dios no dijo, pero Dios siempre ha estado hablando por sus escritos. Como hemos visto en los estudios, Dios ha hablado por la naturaleza, por la creación, o sea, Dios siempre ha estado hablando, ¿cierto? Pues como el pueblo se dio la tarea de darle la espalda a Dios, Dios dejó de enviarles profetas, dejó de levantar hombres que hablasen de parte de él. Pero hubo escritos. Se escribieron por lo menos unos 14 libros que no cumplen, escúcheme bien, que no cumplen con los requisitos del canon que acabamos de estudiar, y por eso son llamados libros apócrifos. ¿Cuál es la diferencia de esta Biblia que tengo acá, Reina Valera del 60, a por ejemplo la Nácar Colunga, que es católica? ¿Cuál es la diferencia? Que la mía trae 39 libros, ¿cierto? 39 libros en el Antiguo Testamento. La otra ya trae 46 libros. Mi Antiguo Testamento son 39 libros. Pero la Nácar Colunga, que es católica, tiene en el Antiguo Testamento 46 libros. Pastor, ¿cómo así? O sea que nosotros le mochamos un poco de libros. No. Lo que pasa es que cuando se organizó el canon, y ya vimos los estándares, hubo escritos en ese tiempo, en esa época, más o menos 14 libros, que fueron revisados, que fueron pasados por la misma vara de medir, se midieron con la misma vara. Y se encontraron que estos libros, muy bonitos, pero no cumplían con el canon. No tenían la medida, no cabían, no entraban, se chocaban incluso. De hecho, estos libros que se llaman apócrifos o deuterocanónicos, estos libros tienen ciertas doctrinas que chocan con toda la Biblia, chocan, por dicho, la tuercen, totalmente contrario. Es como si Dios aquí dijera así y aquí ahora le dio por decir no, así, chocan como la luz y la oscuridad, como el día y la noche, chocan. Por eso no pasaron la prueba. Y por eso estos libros son llamados los libros apócrifos. La palabra apócrifo viene del griego apuk, que significa escondidos u ocultos.
Eso significa apócrifo, escondido o oculto. Se adicionan al Antiguo Testamento de las Biblias católicas. El término oculto tiene que ver también con el origen gnóstico de muchos de estos libros, especialmente los escritos después del 150 después de Cristo. Entonces, estos libros, por eso significan apócrifos, son ocultos, significa que son libros escondidos, o mejor significa que son libros en español, que son libros dudosos. No pasaron la regla, son libros dudosos. No se pudo concretar como los otros libros. No pasaron la medida, la vara, no la pasaron. Por eso los libros quedaron ahí. La recopilación judía los dejó por fuera. Muy bien. Son llamados también deuterocanónicos. Deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa de segunda ley o de segundo grado de autoridad. Eso significa deuterocanónico. Significa de segunda ley o de segundo grado de autoridad. O sea, no son tan fieles ni tan fidedignos como los primeros. Eso significan deuterocanónicos. Por eso en nuestra Biblia no están Macabeos, Tobías, Sabiduría, algunos de estos libros. Entonces no están aquí porque estos libros pertenecen, no pertenecen al canon porque no dan la medida. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué se rechazaron los libros apócrifos? Porque nunca fueron aceptados por los judíos en el Antiguo Testamento ni por la iglesia cristiana evangélica después en el Nuevo Testamento. No hay evidencia de que fueran aceptados por Jesús y sus apóstoles. Contienen historias elaboradas y contradicciones que revelan inmediatamente que no están al mismo nivel de la Escritura. Y siempre ha habido dudas sobre su autenticidad. Amén. Entonces eso es lo que tiene que ver con estos libros llamados deuterocanónicos o de segunda ley, de segundo orden. Muy bien. Miremos entonces el canon del Nuevo Testamento. Avancemos un poquito con el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, la autoridad del Nuevo Testamento. Desde el comienzo la Iglesia usó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento como la escritura inspirada por Dios. Se le valoró de esa manera. Para determinar el canon del Nuevo Testamento se usaron estos criterios. Si el autor era un apóstol o alguien conectado íntimamente con ellos. Si era reconocido por una iglesia prominente. Si se conformaba a la sana doctrina, a la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí habla de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles era lo que habían recibido directamente de Jesús, los apóstoles del Señor, las enseñanzas que habían recibido, lo que Él les había impartido, lo que Él se sentaba y les explicaba y les enseñaba y compartía, y les decía, esto es así, esto hay que hacerlo así. Entonces toda esa información que habían recibido de primera mano de Jesús se fue recopilando, se fue organizando, y eso es lo que se conoce como la doctrina de los apóstoles. No es que ellos tuvieran su propia doctrina, ¿verdad? Como hoy en día muchos que se autoproclaman apóstoles para supuestamente entonces tener autoridad de poder enseñar su propia doctrina. No me faltaría que escribieran Apocalipsis, primera Apocalipsis, segunda Apocalipsis, siguen escribiendo y para allá un poco de revelación y cosas, ¿verdad? Porque por eso se autoproclaman apóstoles, para tener esa autoridad de poder tergiversar la escritura y tener sus propias ideales, pero eso no es así. Ya los apóstoles estuvieron con el Señor, fueron enseñados, colocaron las bases, los fundamentos, que es la doctrina de los apóstoles, Cristo, la piedra principal, la doctrina de los apóstoles sobre la cual se está edificando la iglesia. ¿Ya? Entonces aquí arriba no necesitan apóstoles porque no vamos a echar cimientos, ya los cimientos están abajo. Ya no hay más cimientos que poner, aquí es pegar ladrillos ahí para arriba. Entonces hoy en día, ya en nuestro tiempo, hay gente que se autoproclama apóstoles para volver a colocar cimientos, pero usted para qué coloca cimientos en el 20º piso. Los cimientos que colocan abajo en el primero, antes de construir el primero, ya se han hecho las bases. Eso lo hicieron los apóstoles del Cordero. De ahí para arriba solo pegamos ladrillos, solamente somos edificadores,
Así que ese cuento no va. Bien. Entonces está el canon del Nuevo Testamento. Desde muy temprano en la vida de la iglesia ya existían originales y copias de las cartas de Pablo y de los evangelios. A estos se fueron añadiendo los otros escritos, las cartas de Juan, Pedro, Santiago y Judas, terminando con Tercera de Juan y el Apocalipsis, que fueron los últimos dos en escribirse. Más o menos se escribe en Tercera de Juan y Apocalipsis, lo escribe Juan por allá en el año 95-96 después de Cristo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La carta de Santiago, la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis de Juan fueron los más lentamente aceptados, o sea, los que se llevó más tiempo de aceptarlos. La carta de Santiago, la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis de Juan fueron más lentamente aceptados por las iglesias cristianas, pero ya para el año 160 después de Cristo ya figuraban en el compendio del canon bíblico. Muy bien. Los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento son los códices, pergaminos o pergaminos, ¿no? Está el sinaítico y el alejandrino, pero en cuanto a papiros, de data anterior existen cerca de 100 papiros fragmentados, ¿cierto? Entonces se seguía escribiendo, se seguía llevando todo escrito. Muy bien. El canon del Nuevo Testamento se fijó en el año 367 después de Cristo. Se cierra el canon del Nuevo Testamento, se cerró, pan, listo, no va más, en el año 367 después de Cristo. Esta lista publicada por Atanasio contiene los libros del Nuevo Testamento reconocidos como inspirados por Dios. Como hemos visto, estos libros ya eran reconocidos como tales, muchos de ellos desde el siglo II y el siglo III, más o menos año 140 al año 280 después de Cristo. El canon, ¿dónde voy? El canon del Nuevo Testamento no fue fijado por ningún concilio o iglesia, sino que fue formado por los libros aceptados por la iglesia cristiana en general. Los textos maestros se clasifican según el criterio en texto mayoritario recibido o textus receptus, que es el término que se utiliza, que es tradición, y textus crítico, que es antigüedad. Entonces, según su antigüedad, según su tradición. Muy bien. Los manuscritos antiguos de la Biblia. Existen más de 4.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, 8.000 de la Vulgata Latina, la traducción al latín de la Biblia en el año 450, se llamó la Vulgata Latina, y al menos 1.000 de otras versiones. Además existen 1.700 fragmentos del Antiguo Testamento hebreo y 350 copias de la Septuaginta, que es la primera traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, en el año 160 a.C. Ningún documento antiguo se le acerca a la Biblia en cuanto a su autenticidad. Se le designa como Nuevo Testamento desde Tertuliano en la iglesia cristiana, año 200 después de Cristo aproximadamente, y se usó el término de testamento, que significa alianza o pacto. Eso significa alianza o pacto. Terminemos con este punto. No fue sino hasta el año 1220 después de Cristo que se dividió la Biblia en capítulos. O sea que escúcheme esto. Hasta antes del 1220 después de Cristo, la Biblia no es como usted la conoce, sino era toda la cantidad de textos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pudiéramos mirar un ejemplo. Eran texto y texto y texto y textos, pero no habían ni capítulos, ni habían versículos. Así que usted no decía, leamos allá Primera de Pedro capítulo. No, eso era, hermano, arranque a leer de chorizo y para allá y lea, lea, y lea, y lea. Porque era toda una sola lectura. Mire qué interesante. Ya después en el año 1220, se dividió la Biblia en capítulos. Entonces Esteban Lacton, futuro arzobispo de Canterbury, Inglaterra, incorporó divisiones por capítulos en la Biblia Vulgata Latina. Las primeras divisiones se hicieron en la Biblia, la Vulgata Latina, hecho por un obispo católico. Lo hizo por comodidad, aunque sus divisiones no siempre fueron acertadas. Sin embargo, esencialmente las mismas divisiones por capítulos han persistido hasta el presente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces
el hombre se puso en la tarea de hacer divisiones. Dividamos aquí, pero por eso usted encuentra algunas cosas. Primero que todo, encuentra que hay títulos. Esos títulos no son del texto original, porque era un solo rollo de letras. Esos títulos se colocaron a conveniencia tratando de resumir lo que dice un párrafo o una porción. Entonces se trata de resumir en un libro, en un título, como para tener una idea de qué decía eso. Pero a veces esos títulos a veces no son tan fieles a lo que realmente el capítulo dice. Entonces no me puedo ciegamente fijar por eso. Otra cosa es que a veces encontramos que los capítulos parecieran que partieran un contexto. O sea, usted va leyendo acá, esto está muy bueno, y pum, capítulo 5. Y continúa y dice, pero si esto es de allá. Uy, aquí ¿por qué partieron mal esto? Porque esto no fue dividido, digamos que de una manera muy profesional o mentes maestras, estudiosos organizando, sino que esto fue dividido más que todo como a capricho, a conveniencia, o como que yo creo que hasta aquí queda bien. Por eso a veces encontramos historias que quedan cortadas o partidas y la idea continúa pero queda partida en dos. Entonces, pero fue en ese tiempo, 1220, un arzobispo, quien en la Vulgata Latina comienza a hacer una división, la tarea de hacer una división por capítulos y versículos. Amados hermanos, creo que hasta aquí está bien. Mañana con la ayuda del Señor terminamos este tema, que yo sé que es un tema, es un tema extenso. Yo trato de resumirlo de la mejor manera, pero es importante, es bueno tener un poco de conocimiento sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, entonces con la ayuda del Señor mañana continuaremos con este maravilloso estudio que es el canon bíblico. Amén. Vamos a orar y de esta manera le damos gracias a Dios. Padre bueno, Padre maravilloso, te agradecemos este tiempo que nos has regalado, que nos has permitido. Gracias por dejarnos estudiar tu palabra, Señor, por poder seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de la misma. Muchas gracias, Padre bueno, bendice cada vida, cada hermano que ha podido unirse, que ha podido participar. Llénales de tu gracia y de tu favor, Señor, y síguenos ayudando. A ti la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga y el Señor les guarde.